muy barroso, complica. Bien, bueno, vamos a arrancar ahí 64. Bueno, hasta ahora lo que estuvimos viendo era todo relacionado a legislación laboral. Ahora nos vamos a introducir un poco más en la cuestión ética de la ética profesional y la ética profesional en la tecnicatura de ustedes en particular. Bien, entonces, podemos decir que todo lo referente a las relaciones humanas, ¿sí? Y dentro de ellas el ejercicio profesional. Espere, ahí está. El ejercicio profesional, eh, hay una gran importancia en la cuestión de cómo se hacen adecuadamente las cosas, ¿sí? Y todo esto lo toma el campo ético. Acá tenemos que tener en cuenta dos cosas, la moral y la ética. Para comprender la dimensión ética, hay que analizar las características de los problemas éticos. ¿Cuáles son las características de estos problemas éticos? Que, primero, que son problemas que involucran a otras personas, a mí, ¿sí? Y a otras personas. Entonces ahí se producen los problemas éticos. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que son acciones que tienen consecuencias sobre esos otros. Y lo tercero es que no tienen una solución definitiva y no pueden ser revisados. O sea, como que no es que haya uno, porque al estar al límite de lo legal, no es que o están bien o están mal, sino que a veces, según las circunstancias que se dan, puede estar algo bien o mal éticamente, ¿sí? Ética proviene del griego. ¿Sí? Y la acepción más utilizada, la que se usaba, era el modo de ser o el carácter o la forma de vida. En cuanto a esto del modo de ser o el carácter, se refiere a los hábitos o costumbres. Bien, hasta acá la parte de ética. Ahora, la moral, ¿sí? Se refiere al conjunto ya de reglas, valores y normas que la sociedad valora positivamente, ¿sí? Entonces, acá lo que ve es cómo actuar o cómo te van a juzgar cuando actúas. Esto sería la moral de una sociedad en particular, ¿sí? ¿Por qué les digo una sociedad en particular? Porque la moral va cambiando acorde a las circunstancias, acorde a los momentos, o acorde, puede ser acorde incluso a una cuestión geográfica. Mm. Entonces, en diferentes lugares, ¿sí? Toda la comunidad va a encontrar formulada una moral. Ahora, cuál es la función que tiene la moral? Es que exista ciertas normas de convivencia entre los individuos. Ese conjunto de normas va a conformar la moral y va a ser las cosas que van a aceptar o no dentro de una organización, dentro de una cultura y dentro de una época. Ahora, yo les pregunto. ¿Son las mismas normas morales las que puede haber, por ejemplo, en Argentina o en un país de Medio Oriente? No, No, no son las mismas. son de cultura. ¿Es por una cuestión cultural, por una cuestión religiosa? Puede ser también. Entonces, lo que es inmoral para una persona, por ejemplo, de Medio Oriente, puede ser algo totalmente aceptado para una persona acá. ¿Sí? Entonces, no, lo moral o lo inmoral no se refiere necesariamente a lo que está bien o a lo que está mal, sino lo que toma una sociedad como bueno o una sociedad lo toma como malo. Bien, entonces,
Las normas morales regulan ciertas conductas que no regulan las normas jurídicas. ¿Sí? Porque si lo dice una norma jurídica, si lo dice una ley, eso está bien o eso está mal. ¿Sí? No hay medias tintas. Pero lo moral, ¿sí? Regulan las conductas que no están reguladas por normas jurídicas, por lo que no está codificado ni tiene una sanción concreta si uno traspasa algo moral. ¿Por qué? Porque las sanciones por no cumplir una norma moral no tiene una consecuencia jurídica como la cárcel, pero sí tiene el rechazo o la reprobación del resto de la sociedad o del resto de la institución, porque puede haber una moralidad para dentro de una organización puntual. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a una empresa hay cosas que están bien vistas moralmente o hay cosas que están mal vistas moralmente. Bien. Ahora, el plano de la ética se caracteriza por la reflexión de las normas morales. Bien. Entonces, con base a ciertos criterios se juzga si una acción es buena o mala. ¿Sí? La ética juzga si determinadas acciones son buenas o malas. Entonces, la ética se trata del estudio de la moral y del accionar de las personas, y lo que promueve son los comportamientos deseables. Pero acuérdense que tanto la ética como la moral, el límite es lo legal. Si hay algo legal, no es que esta es moralmente incorrecto, no, es ilegal. Entonces, para determinar si algo es moralmente correcto o incorrecto, es lo que juzgan las personas. Pero si está tipificado, ya deja de estar acá y pasa a ser algo ilegal, por ejemplo. Entonces, volvemos a decir que la ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de la sociedad. ¿Bien? Entonces, se define como la ciencia del comportamiento moral. La ética es la ciencia del comportamiento moral. Mm. Bien. Ahora vamos a pasar ya a un análisis de esta ciencia del comportamiento moral, o sea, de un análisis de la ética. Y lo primero que vamos a ver es la ética y la racionalidad. Esta cuestión ética se dirige a contestar ciertos interrogantes. El primer interrogante es, ¿por qué debo hacer o dejar de hacer tal cosa? Y el objetivo principal de esto va a ser si es concebible o no la moralidad del hecho. Acá, fíjense, voy más lento incluso que con la parte de laboral, porque son conceptos más abstractos y capaz no diarios, por eso vamos un poco más lento. Entonces, la razonabilidad que uno le implica a las cosas es actuar de acuerdo a la razón y no por impulsos. Entonces, esa razonabilidad solo la podemos entender con relación a los otros individuos cuando existe esa cooperación. ¿Sí? Eh, entonces, la razonabilidad de las cosas las vamos a imponer nosotros, ¿sí? Al igual que la moralidad de las cosas. Algo para mí puede ser razonable y para otro no, y algo para mí puede ser moralmente correcto y para otro no. Entonces, esto es lo que hace difícil. ¿Por qué? Porque las normas de convivencia nos dicen que deberíamos hacer tal o cual cosa. Y por ahí, para mí no está mal. O en el entorno que me muevo, no está mal. ¿Sí? Eh,
Y esto es lo que complica la cuestión ética y moral de distintas, bueno, de distintas personas o distintos ámbitos. Profe, disculpa, ¿qué dijiste? La Sí. razonabilidad y qué más. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? La razonabilidad y qué más. Y la No, o moral. sea, hablamos de la ética, la moral y la racionalidad. Entonces, lo que decía Ah, era que para mí algo puede ser razonable y para otro no, y también para mí algo puede ser moralmente correcto y para otro no. Entonces, no es ok. que es algo definido y que sí o sí hay un lineamiento a seguir. El tema es que cuando uno queda fuera de lo moralmente correcto en la sociedad en la que se mueve, comienza a ser apartado. ¿Sí? Profe, ¿eso sería Entonces, el objetivo, lo que está ahí, lo que estamos ahí explicando usted? ¿cómo? Como objetivo sería eso, ¿no? De la ética, racionalidad y la moral. Ese sería el objetivo. Más Eh, que objetivo, es qué son. ¿Sí? No, no es que tengan un objetivo en particular. Eh, es que el valor que le da la gente a lo moral. ¿Sí? Y por lo tanto a la ética, que dijimos que es la ciencia del comportamiento moral. Un ejemplo puede Entonces, ser cuando los trabajadores son de cierta religión y no trabajan los domingos, por ejemplo. no, no ¿No? necesariamente. Eso es por una cuestión de una creencia religiosa de ellos. ¿Sí? Acá nos estamos refiriendo a las cosas que yo hago y la implicancia que tienen en los demás. No Profe, sé, sería, yo sé que está mal y lo sigo haciendo mal. A no ser, puedo decir recién sí, que si llega a estar pero no es tipificado, si, legalmente mal. Claro, está bien, exacto. pero No está legalmente mal. si está tipificado, si dice en algún lado que no hay que hacer eso, ahí sí lo estoy haciendo mal. Ahí lo estás haciendo ilegal. Ilegal, perdón. Supongamos, en ningún lugar dice que si yo voy por la calle y la persona que está al lado mío se cae, yo la tengo que ayudar. ¿Sí? Si yo no la ayudo, no estoy cometiendo un ilícito. Pero sin embargo, la sociedad espera que si una persona se cae al lado mío, yo le pregunte cómo está, lo ayude a levantarse, le pregunte si necesita algo. ¿Bien? Entonces, la sociedad espera eso, o nosotros como sociedad esperamos que una persona ayude a alguien que tuvo un problema. Pero, ¿cuál es la consecuencia de que yo no ayude a esa persona que se cayó al lado? Que el que está del otro lado de la calle, en la otra vereda, mire y diga, mira, este otro no lo está ayudando. O sea, socialmente me ven mal, me afectan, me pueden gritar algo, pero legalmente no hay una consecuencia. ¿Sí? Moralmente esperamos que uno nos ayudemos a los otros, pero legalmente si no lo hago, no está mal. Ahora, si yo atropello a una persona y no la ayudo, ahí sí, legalmente estoy haciendo abandono de persona y lo que pueden tipificarse dentro del código. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, Moralmente, ahora. profe, perdón, ¿no? Moralmente, un ejemplo, vamos caminando en la calle y una persona está fumando y la etiqueta de cigarrillo la tira a la vereda, ¿no es cierto? Moralmente está mal eso. ¿Puede ser algún ejemplo así o no? Y, y- y yo te diré que ahí también o sea, más allá de que nosotros no estamos acostumbrados, pero es algo ilegal, porque está tirando basura en la vía pública. ¿Sí? Pero bueno, no estamos acostumbrados a denunciar, ni, es más, debe ser una contravención, debe tener una multa, entonces sí hay una sanción por eso.
¿Sí? Bien. Vamos a ver algunas escuelas. ¿Me escuchan o no? Sí, ¿Sí? sí, Sí, profe, sí, se Ah, escucha. sí, profe. se había congelado la imagen. Vamos a ver algunas de las escuelas, que hasta ahora dijimos ética y racionalidad, ahora vamos a ver la caracterización de esa racionalidad práctica. El uso práctico de la razón se realiza en el ámbito de lo que hacemos nosotros como humanos propiamente dicho. ¿Sí? En lo que hacemos en la práctica, en lo que hacemos en el día a día. Y lo que tenemos que saber es que si no se ejercen ciertas acciones, podemos tener ciertas consecuencias. ¿Sí? Nosotros en la práctica diaria tenemos acciones y tenemos consecuencias. Y lo que tenemos que lograr es que esas acciones nuestras sean eh, catalogadas como positivas dentro de la sociedad. O eso es lo que buscamos. Nadie quiere ser mal catalogado o mal visto por los demás. En realidad hay gente que no le importa. Entonces, a esa persona que no le importa, no necesariamente va a seguir las reglas morales. Pero los que queremos ser parte de la sociedad, queremos que interactúen con nosotros y demás, vamos a respetar esas normas. Entonces, eh, los seres humanos no siempre obran bien. ¿Sí? Esto es lo que piensa un filósofo llamado Kant. ¿Sí? Él dice que no siempre obran bien. ¿Por qué? Él habla de la buena voluntad. Entonces, la buena voluntad lo que dice es que no es buena porque efectúe o realice una cosa. No, no es buena porque es buena por sí mismo, sino que, o sea, mejor dicho, no es buena porque yo lo haga o no lo haga, sino que tiene la buena voluntad tiene que ser buena por sí mismo. Ahora lo vamos a ver con ejemplo, ¿sí? No, las cosas no son buenas porque yo lo haga porque me conviene a mí o porque le conviene a un conocido, sino que tienen que ser buenas por sí misma. Uno tiene que actuar de buena manera, sería como actuar bien sin mirar a quién, ¿sí? Ah. Entonces, los seres humanos no siempre van a obrar bien. ¿Por qué? Porque las personas, además de estar constituidas por la razón, estamos constituidas por los deseos. Entonces, a veces hacemos cosas sabiendo que están mal, razonándolo, sabemos que están mal, pero tenemos deseos personales, o tenemos afectos, o tenemos ciertas preferencias, o tenemos ciertas motivaciones. ¿Sí? Esas motivaciones Kant las denomina inclinaciones. Y puede ocurrir que aun cuando sepamos lo que está bien, aparezcan esas inclinaciones y nos fuercen a hacer cosas en sentido contrario. Entonces, en ese momento, la buena voluntad ya se convierte en lo que debería ser, se convierte en el deber. Entonces, lo que normalmente puede ser una buena voluntad, si algo nos dice que tenemos que hacerlo de otra manera, pasa a ser nuestro deber el hacerlo bien. Bien, ahí lo vamos a ver un poco más acerca de Kant. Sí, la clasificación que propone Kant en los actos es con respecto al deber. ¿Sí? Vamos a ver este cuadrito. ¿Qué es lo que dice Kant? Que hay distintos tipos de actos. 4. ¿Sí? Un acto, o sea, una acción nuestra, puede ser, primero, puede ser contrario al deber. ¿Sí? Contrario al deber es un acto que puede ser malo. ¿Sí?
Supongamos cuando un compañero de trabajo nos pide algo y nosotros no lo hacemos. El acto fue contrario al deber. ¿Por qué? Porque tenía el deber de ayudarlo. No lo ayudé, es contrario al deber. Ahora, un acto puede ser conforme al deber, o sea, me pide ayuda y yo efectivamente lo ayudo, pero acá tenemos que distinguir por qué lo ayudé. Si yo lo ayudé por una inclinación mediata, el acto va a ser moralmente neutro. Bien, por ejemplo, yo ayudo a un compañero de trabajo porque después él me va a ayudar a mí, porque yo sé que después yo voy a necesitar su ayuda. No lo hice porque moralmente era correcto, sino porque yo tengo un interés. Entonces tengo una inclinación mediata. Lo hago porque me conviene, porque mañana yo le voy a pedir a él. Entonces, como mañana yo le voy a pedir a él, lo ayudo conforme al deber, porque es lo que corresponde, pero por un interés propio. Ahora, también se puede ser por una inclinación inmediata. En este caso sería también en un acto moralmente neutro, no está moralmente bien, es neutro, ni está moralmente mal, es neutro, porque lo ayudo porque él es mi amigo, es mi compañero de trabajo, pero es amigo mío. Si fuera otro, tal vez no lo ayudaría, pero como es mi amigo, tengo un interés, tengo una inclinación. Bien, entonces, cuando yo lo hago porque me conviene, por alguna de las dos formas, porque me conviene a mí en lo personal o porque me conviene porque es amigo mío, estoy haciendo las cosas conforme a lo que debería, pero la acción, el acto, es moralmente neutro. ¿Por qué? Porque no lo hice porque así correspondía, sino que lo hice así por un interés. El verdadero moralmente correcto es cuando un acto se hace por deber. ¿Sí? Cuando ahí el acto es moralmente bueno, ¿por qué? Porque ayudo a mi compañero de trabajo porque es lo que corresponde. Si yo digo lo ayudo porque es lo que corresponde y lo haría con cualquiera, ahí el acto es moralmente bueno. ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, sí. sí. Ent- Entonces, dijimos que un acto puede ser contrario al deber, podríamos decir que es contrario a la moral, es conforme al deber, pero es neutro moralmente porque lo hago por algún tipo de conveniencia y es moralmente positivo cuando lo hago por deber, porque lo hago porque así corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hizo Kant? Kant propuso o dio unos imperativos categóricos, o sea, como máximas. ¿Sí? Lo que él propone es que hay un principio moral a través de estos imperativos categóricos. Los imperativos categóricos, estos que él define, son, la primera formulación de imperativo categórico dice que nosotros deberíamos obrar según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. ¿Se entendió el imperativo? O sea, obra, o sea, hace las cosas de acuerdo a una máxima, o sea, algo que vos te impones, de tal manera que quieras que sea una ley universal. Hace las cosas como te gustaría que todo el mundo lo haga. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Uno debería hacer las cosas como quisiera que los otros también lo hicieran, porque esa es la parte lo moralmente correcto. Entonces, para que un principio sea moral, tiene que ser un principio para todos.
Si ese principio no soporta que sea universalizable, entonces no puede aspirar a ser un principio moral. Y yo lo puedo querer yo, pero si sé que el resto lo va a rechazar, no va a terminar siendo un principio moral. Después él formuló un segundo imperativo categórico que dice, obra de tal modo que no consideres a la humanidad, o sea, al resto de las personas, como un medio para llegar a tu fin, sino como un fin en sí mismo. ¿Sí? Hay que obrar de una manera de no utilizar a los demás, de no usar a las personas para obtener lo que yo quiero. Eso sería lo moralmente correcto. O sea, esto significa que si consideramos a las otras personas como medios o como instrumentos al servicio de las metas que nosotros nos propusimos, entonces estamos obrando mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obrar para que todos estemos bien y no para utilizar a alguien en mi beneficio. Para la ética de Kant, la felicidad de uno no puede ser el objetivo del actuar ético de las personas. ¿Sí? O sea, él dice que estamos dotados de razón y no solo de instinto para que podamos ser moralmente buenos. ¿Sí? Y esto, ser moralmente buenos, es lo que tendría que ser importante al momento de obtener felicidad. Como que no podemos ser felices a cuesta de los demás, no podemos pensar en nosotros solos. Eso lleva a que tengamos una cuestión ética en nuestros comportamientos. Bien, esto es lo que dice Kant. Ahora, si nosotros vemos otra teoría que podríamos ver, el concepto de la ética del utilitarismo. Este utilitarismo fue formulado en el siglo XVIII, ¿sí? Eh, ha pasado bastante tiempo, pero lo que afirmaba era que el dolor y el placer son los únicos absolutos en el mundo. O sea que lo único que podemos lograr es o placer o dolor. Y ponían esta escuela, imponía como regla de la utilidad que el bienestar es lo que es el bienestar. Es aquello que nos da mayor felicidad a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, lo que tenemos que buscar o lo que moralmente es correcto es lo que le da bienestar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, acá lo justo ya no se define por una cosa en sí misma, sino que lo justo es lo que tiende a producir felicidad. Y la felicidad se puede tomar como el placer o la ausencia de dolor. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar para nosotros y para los demás, justamente es esta felicidad. Entonces, la ética utilitarista ha sido una de las más influyentes en la modernidad. ¿Por qué? Porque el valor de estas acciones humanas y que puedan medirse las consecuencias hace que haya una valoración, ¿sí? Haya un número. Si lo que yo hago le genera dolor a otro y moralmente no es correcto. Y lo que busca el utilitarismo es que es el máximo bienestar para el máximo número de personas. O sea, cuando yo tomo una decisión, tiene que generar el máximo bienestar para el mayor número de personas. Entonces, el utilitarismo, que sería otra escuela distinta a la de Kant que estuvimos viendo, defiende que lo bueno va a ser aquello que aporte mayor felicidad o mayor bienestar al mayor número de personas, o mayor placer. ¿Sí? En cambio, como teoría sobre lo correcto o no, el utilitarismo tiene en cuenta las consecuencias de mi acto, ¿sí? Y afirma que un acto va a ser correcto
si éste aporta la mayor utilidad. ¿A quién? Al mayor número de personas. Acá en el utilitarismo vamos a ver tres cosas. El utilitarismo del acto, el utilitarismo de la norma y el utilitarismo preferencial. En cuanto a esto, la forma tradicional del utilitarismo es el utilitarismo del acto, que dijimos que el mejor acto es el que aporta mayor utilidad al mayor número de personas. Entonces, lo que nos lleva es a ver cuáles de los actos posibles para nosotros va a producir un mayor excedente de bien sobre el mal en un caso en particular. ¿Sí? Entonces, es el famoso, dadas las circunstancias, tomamos tal decisión. ¿Sí? Ese sería el utilitarismo del acto. Que mi acto o las consecuencias de mi acto beneficien a la mayor cantidad o perjudiquen a la menor cantidad. Una forma alternativa es la del utilitarismo de las normas, ¿sí? Que acá afirma que el mejor acto es aquel que forme parte de una norma que sea la que nos proporcione más utilidad o mayor utilidad. ¿Sí? Entonces, cuando nos seguimos una norma, que no es una cuestión legal, sino que seguimos una norma moral que brinde mayor utilidad. Y el utilitarismo de la preferencia es el que define la utilidad en términos de satisfacción de las preferencias. Y acá lo que dice que lo correcto es hacer aquello que produzca las mejores consecuencias. ¿Sí? Pero definiendo esas mejores consecuencias en términos de nuestras preferencias. ¿Sí? Por eso es utilitarismo preferencial. Utilitarismo del acto, como ahí lo dice Filmina, es el mejor acto, es el que aporta la máxima utilidad. Ahora, el utilitarismo de la norma es el acto, el mejor acto es aquel que forme parte de una norma que nos proporciona mayor utilidad. Y el utilitarismo preferencial es el mejor acto, es aquel que produzca las mejores consecuencias. ¿Sí? Después los invito a leer todo esto detenidamente porque uno lo puede decir, pero después de leerlo varias veces va interiorizando mejor los conceptos. Entonces, podemos decir que el utilitarismo no solo comprende los actos en sí, sino también los deseos, las disposiciones, los premios y los castigos y las reglas. Ahora lo que vamos a ver es la Profe, Sí, perdón si les puedo interrumpir, si no, les sí, sí, sigo. sí. Pero por ahí, en un ámbito laboral, ¿no es cierto? Para que sea una norma que sea proporcionada para más utilidad para todos, ¿no es cierto? En el ámbito que me toca laboral, en la cooperativa, utilizamos varios vehículos, ¿no es cierto? Lo que mejor sería para tener una norma, un utilitarismo de norma sería por ahí dejar, si utilizaste el vehículo o estuviste de guardia una semana y sería una utilidad de norma, dejar los vehículos en condiciones, que no falten repuestos para el próximo que está de guardia. ¿Está bien eso o estoy medio Este, errado en que, lo que estoy? que esté limpio, imponer como una norma, que dejarlo limpio, para el compañero, no sé, controlar las cubiertas que estén bien, eh, como decir, dejar los repuestos que pueda llegar a necesitar, o el tanque lleno, o el tanque vacío, de acuerdo a lo que la norma decida. Probablemente es mejor el tanque lleno para que no tenga problema el compañero. Sí, sería una utilidad normal, que es algo moralmente correcto,
que es lo que la sociedad, ese grupo, no la sociedad en general, sino la sociedad que han conformado en ese grupo de trabajo, espera, ¿sí? Entonces a esas cosas son las que se refiere la moralidad. ¿Bien? No, no es que haya una norma legal que te obligue a dejar el vehículo limpio, sino que es algo que han impuesto como norma en ese grupo de trabajo. Bien. Bien, entonces, en cuanto a esto de la construcción moral de la vida virtuosa y las relaciones con los otros, vamos a ver lo que es la vida virtuosa a través de la teoría de la virtud. Entonces, nosotros hasta ahora vimos la teoría kantiana y la teoría utilitarista, pero existe otra corriente dentro de la filosofía moral que considera que las posiciones kantianas y las posiciones utilitaristas tienen defectos, ¿sí? Y lo que hace es que debido a su... ¿Por qué tiene estos defectos la kantiana y la utilitarista? Según la teoría de la virtud, es que tienen un desconocimiento del mundo moral, ¿sí? Entonces, esta teoría de la virtud lo que pretende es describir ciertos tipos de caracteres que hay que buscar en una buena persona, ¿sí? Por ahí lo lleva un poco más, no tan filosófico, sino a algo más palpable. Dice, bien, ¿qué es lo que tiene que tener una persona buena para ser moralmente correcto? Y tal vez que debamos seguir sus pensamientos, sus lineamientos, ¿sí? Entonces, esto es mucho más actual en los años 80, ya pasaron 40, 50 años, pero es mucho más actual que las otras teorías, ¿sí? Y lo que surgen son dos posiciones. La primera, que da una noción de la moralidad como el deber o la obligación moral. Y esta ha ido perdiendo fuerza respecto a otra, ¿sí? En donde es un poco más radicalizada. Y dice que, en cierta forma, las sociedades modernas heredaron l- la moralidad de distintas tradiciones, que no se queda con algo que ha ido pasando de generación en generación, sino que se van eh, fusionando distintas tradiciones. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Que muchas veces se han ido generando confusiones porque van chocando distintas costumbres, distintas moralidades. ¿Bien? Entonces, esto a veces es positivo porque de ese choque salen nuevas vivencias, nuevas formas de ver las cosas. Algunos se van adaptando a las de los otros, pero no siempre pasa lo mismo. Entonces, lo que busca esta corriente es rescatar una ética aristotélica dentro del mundo moderno y darle una nueva interpretación al propósito general de la vida y algo mucho más abstracto. Lo importante y lo que nos tenemos que quedar acá es que hay distintas visiones, distintas formas de ver la moralidad. Por eso mismo hay distintos sentidos morales y de acuerdo al contexto político en el que se vaya desarrollando. Lo que hay que hacer es examinar cuáles son las motivaciones, las acciones morales en distintos términos de deseos y sentimientos de la gente. ¿Cuál es el defecto común que tienen todas las teorías de los principios? Es que consideran a las personas como si fueran robots, como si fuéramos todos iguales y que no hay ningún tipo de dificultad. Porque las teorías lo que hacen es pensar que todos vamos a reaccionar de la misma manera. Y justamente no todos reaccionan de la misma manera porque tenemos distintas vivencias, porque promovemos de distintas familias, de distintas educación. Entonces, lo moral va cambiando de acuerdo a todo esto.
Y en esta teoría de la virtud, lo que exige es conocer mucho más los aspectos exteriores de la conducta antes de emitir un juicio sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, eh, no se consideran a las acciones como si fuesen desarrolladas en el interior de un vacío político o un vacío de las instituciones o de la familia, sino que hay que analizar y ver cuáles son las diferencias que se producen. No tenemos que quedarnos solo con lo que dice una cultura o una sociedad o un momento del tiempo, sino que tenemos que ir tomando lo mejor de cada uno para llegar a aspectos morales mucho más abiertos incluso. Mm. Bien, entonces, un tema que vamos a ver ahora son las relaciones personales en clave moral, ¿sí? Para algunos autores, las relaciones personales y la moralidad están siempre en conflicto. ¿Por qué? Porque mientras la moralidad exige una imparcialidad, ¿sí? Que es lo que vimos que a veces no se produce, lo vimos con Kant, ¿se acuerdan? Cuando es moralmente neutro. Entonces, para algunos autores, estos siempre están en conflicto. La moralidad y las relaciones interpersonales están en conflicto. ¿Por qué? Porque la moralidad exige o busca una imparcialidad en el sentido de que debemos tratar a todas las personas por igual. Y por otro lado, tenemos relaciones personales con personas específicas, ¿sí? Lo que nos lleva a que tenemos una relación parcial, ¿sí? Tenemos una visión parcial por cuando estamos con una persona que conocemos, que apreciamos, que cuando una que no. Entonces, en principio, lo moral nos exige que tenemos que tratar a los demás del mismo modo, ¿sí? No importa si lo conocemos o no lo conocemos. Pero claramente eso no nos suele pasar, ¿sí? O sea, por ejemplo, una persona que atiende un comercio y viene una persona que no conoce, lo trata bien, lo atiende bien, le va a ser respetuoso, pero cuando viene una persona que sí conozco, tal vez le haga un trato mejor, tal vez le haga, dentro de las posibilidades que tengo, un descuento mejor, ¿sí? Tal vez haga que se salte la fila, ¿bien? Porque, es un conocido mío, sí, tengo, a quién no le ha pasado que uno está y aparece alguien atrás y después le dice, no, acá tengo lo que me pediste, y capaz que nunca se lo había pedido, pero era un conocido. Entonces, esa parte está moralmente mal, pero lleva a este choque, este conflicto entre la moralidad y las relaciones personales. Entonces, la norma moral que justifica la parcialidad, podemos decir que es imparcial. ¿Por qué? Porque permite a cada persona, que cada uno trate a sus conocidos mejor que a los desconocidos. ¿Bien? Nosotros lo que deberíamos tratar es ahora, si hacemos eso, deberíamos tratar a todos los conocidos exactamente igual. Pero, ¿qué es lo que pasa? A su vez, si son conocidos, de cualquier forma, no los tratamos por igual, porque hay personas con las cuales tenemos un mayor afecto que otras. Bien, entonces, la gente podría tener como obligaciones especiales para algunos, pero deberían ser más limitadas que cuando lo hacemos normalmente. Entonces, las únicas relaciones personales legítimas que podríamos tener o considerar son las que están relacionadas con los más íntimos. ¿Por qué? Porque cuando una persona, eh, las personas esperan que tratemos distinto, por ejemplo, a nuestros hijos que al resto de las personas.
¿sí? Entonces podríamos decir que incluso está moralmente aceptado, ¿sí? Hay ciertas eh, diferenciaciones o ciertas cosas que la gente cataloga como aceptable, que yo sea distinto con mi hijo, con mi pareja, que con otra persona. Que yo le ceda el lugar a mi pareja, en lugar de hacerlo con otra persona, es moralmente aceptado. ¿Bien? Y sí, sí, sí. Bien. Bueno, hoy por hoy vamos a dejar acá. Sé que ha sido bastante eh, productivo, podría decir, porque hemos avanzado, pero también sé que son temas bastante que hay que leer bastante, que no nos podemos quedar solo con lo de la clase. ¿Sí? Eso Por estaba eso pensando, está como difícil esto, nada que o ver sea, a la otra parte. es difícil. Lo otro es lo legal, está tipificado, muchas cosas son lo que uno ya sabe o ya conoce. Claro, En vez de eso. esto es mucho más filosófico, al menos esta parte. Después sí vamos a entrar en una parte de la ética, de, de- en particular de la carrera, que ahí sí ya está un poco más fácil de interpretar. Pero bueno, Perfecto. hoy vamos a dejar hasta acá. La siguiente clase quedamos, y la última, vamos a tratar de poner todos los conceptos ahí, porque habíamos arrancado un poco más tarde en el dictado de clase, pero terminaremos la semana que viene. De ahí yo les doy el material y ahí ya van a poder estudiar. Les daré unos días más que con lo del laboral para el examen. ¿Sí? Lo de laboral ya terminó, así que ya ahora a partir de mañana van a poder hacer el examen. Profe, entonces quedaría la clase doble esta de la semana que viene, de las 2 horas, y sube el examen. No, les voy a dar unos días para que puedan estudiar, leer, releer y recién ahí sería el examen, que también va a tener un plazo, ¿no? No es que es de un día para otro. Profe, el examen va a ser como el anterior o cómo sería? ¿También múltiple choice? El de laboral, sí, también. Múltiple choice, verdadero o falso. eh, este lo hice un poco más para que razonen, ¿sí? Por eso, incluso fíjense que en el, en el, ¿cómo se llama? Los lineamientos que le he puesto, les pido que lean la consigna, razonen la consigna y recién ahí contesten, ¿sí? Profe, ¿Por qué? disculpa, Porque ¿y este de ética cuándo se rendiría? no, va a ser después de la semana que viene. Ah, ok. Y perdón, ¿y cuándo vas a subir el examen este próximo? El de laboral, Sí. mañana debería estar, mañana ya deberían poder ver en la plataforma. Ah, ok. Claro, son 2 exámenes entonces, el de laboral y el de ética. Sí, sí, uno con toda la legislación laboral y otro ética. Pero bueno, les repito, el Gracias, de profe. laboral, háganlo a conciencia, ¿sí? Puede haber alguna pregunta un poco tramposa, que es justamente para que razonen y no para que busquen literal el texto. Ok. Profe, tengo una Bueno, Es, consulta. ¿Hasta qué disculpe, el tiempo de tenemos? mañana, ajá, eso, disculpa, el de mañana, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? No sé si era la misma una pregunta, semana, compañero. sí, va a ser una Sí, semana sí, la semana, gracias. hasta el 9 de julio, ¿sí? Entonces van a tener estos 2 días de la semana, van a tener el fin de semana y después otros días de semana y el feriado del 9 como para poder terminar de resolver. Ahí les aclaro, recuerden elegir en todas, poner a enviar, imprimir en PDF, subirlo a la plataforma. Listo, gracias, Perfecto. profe. Gracias, profe. Muy bien. Sí, profe.
Buenas Bueno, noches. Chicos, Gracias, Chao. profe. Gonza, les nos recuerdo vemos. que Hasta la luego, próxima profe. clase, que va a ser Chao. de 2 horas, va a arrancar a partir de las 20, ¿sí? ¿Cuándo, Luca? Lucas, ¿Cómo sería Perfecto. eso se... Ah, perdón, hable Hable de a uno. De a uno, muchachos. No me aturden, por favor. ¿Jueves que viene, dijiste? El martes 7 va a ser esa clase, que es una clase especial, ¿sí? Va a ser de 8 a 22. Igual yo se los voy a recordar, quédense Sí. tranquilos. De 8 a 22 si es necesario. Probablemente no usemos las 2 horas, pero bueno, las tenemos ahí por las Ah, Por dudas. las genial. dudas. Ah, Listo, listo, listo. Está bien. perfecto. Profe, el parcial este bueno, el de laboral que queda, usted mandó un archivo nuevo de 64 páginas. ¿Es el que es integrativo, o sea, el archivo nuevo más el anterior? Exacto. Puede haber preguntas de cualquiera de las clases, los dos archivos. Perfecto, gracias. Guille, Lucas, si está ahí el profe, entonces para que vuelva a mi mente, así lo anoto. Esto va a ser la plataforma Google, el examen, y va a haber que eh, imprimirlo y enviarlo a En PDF. a la escuela virtual, ¿puede ser? Sí, sí, igual Correcto. que el primero. Igual que el primero. Lo imprimen en PDF, o sea, hacen el archivo PDF y lo suben a la plataforma. PDF y después en plataforma. Listo. Profe, ¿es lo mismo si hacemos una captura de pantalla o no? Y en realidad, o sea, si vos querés hacer la captura de pantalla, vas a tener que ir haciendo las capturas para que te aparezcan todas las preguntas y Ah, de todo el respuestas. examen. Ah, bien. Sí. No, no, a perdón, no gusto, entiendo. disculpar. Porque el examen anterior lo Entendí. habíamos hecho en un Google, o sea, no lo habíamos impreso. En No realidad lo que yo les sé, pedía es para que quede en la plataforma, una vez que ustedes contestaron le dan el aviso de OK y les muestran las respuestas, que Sí. lo suban para que quede en la plataforma lo que respondieron. Más allá de que a mí me llega lo que han respondido y sé cuáles están bien y cuáles están mal, yo la nota la puedo poner igual. Pero Yo está nunca lo bueno subo. por eso. Los que no lo han subido, yo igual la nota se lo pongo. Pero Ah, para que quede para la escuela virtual, para que quede para el instituto, está bueno que los puedan subir. perfecto, perfecto, gracias. sí, Bien. chicos, lo ideal es que lo suban a la plataforma, por favor, porque es un registro que nosotros tenemos de cada uno de ustedes. Por eso les solicitamos que siempre se estén manejando a través del aula virtual. Es el Claro. material de estudio como les Yo lo que dice había hecho Gonza la y todos otra los vez, profes, o lo eh, que, como, dame un segundo, Augusto, como suben los materiales de estudio los profes, los trabajos y todo lo tienen que ir respondiendo ustedes, ¿sí? Porque es un respaldo que nosotros tenemos, que nos yo solicita lo Ministerio que de Educación. entendí la clase pasada, el examen pasado, era que hagamos un screenshot de la nota, digamos, y bueno, que eso lo subamos a la plataforma. Eso es lo que yo había entendido y es lo que hice. Pero ahora voy a hacer eso que hice. Perfecto. Luca, yo por ejemplo el de química hoy me lo comí eso, digamos, lo vuelvo a cargar. No te preocupes porque eso lo vamos a manejar de otra manera. O sea, lo ideal es que lo suban. Lo que le pide Gonza en este momento, usted tiene que hacer lo que Ah, le pide el profe. Cada ta. profe se maneja con su criterio y cada uno tiene su examen diagramado como ellos creen que es correcto. Ok. ¿Sí? Pensé que era para todo, por eso le pregunté a vos, Luquita. Sí, sí, no te Gracias, preocupes, Lucio, para eso estamos. gracias. No, de nada.
Entonces, perdón, te muteé sin querer. No hay drama. Nos vemos el martes. Nos vemos, suerte. Nos vemos el Profe, martes. Profe, chau Descansen. chicos. Profe, nos Profe, vemos. hasta luego.